Muy bien, bueno, esta sesión pues está siendo grabada para pues todos aquellos que no se puedan integrar en este momento a ver en vivo esta presentación. Bueno, van a poder tenerla por ahí en la plataforma, al igual esta misma presentación como en todas las demás sesiones se las voy a compartir para quien la quiera descargar, pues la va a poder encontrar en el apartado de recursos, ¿ok? Me paso entonces. Me paso entonces aquí a la parte de la presentación para iniciar con nuestro tema. Muy bien. Ok, les comentaba que en esta ocasión pues vamos a ver lo que son las fichas de trabajo. Las fichas de trabajo pues van a ser esos documentos organizados de extensión pues corta en el cual pues vamos a resumir las informaciones más relevantes de un proyecto pues de investigación. Sirven para mantener pues un registro de los elementos clave para pues lo que es la comprensión de dicho estudio o de los documentos que se van a generar. Por lo general, pues, se suelen ver o se suelen, elaborar en pequeñas cartulinas rectangulares, y bueno, pues, estas, permiten recopilar, la información a la vez que relacionar, pues, los conceptos e ideas más importantes respecto al tema que vamos a estar tratando. Estas, pues, expresadas de una manera clara, de una manera concisa, de tal manera que, pues, permita una rápida recuperación, en cuanto a la hora de, por ejemplo, en el caso de las fichas bibliográficas, bueno, pues, saber, directamente, ¿verdad?, qué referencia, qué, documento, qué libro, qué artículo, pues, nos está refiriendo el dato, el concepto que nosotros estemos por ahí indicando, ¿verdad? Entonces, estas, pues, resultan útiles para mantener, en orden lo que es la presentación de tal información. Entonces, hay que tener en cuenta que en cada ficha de trabajo, pues, solo se expresa una idea principal. No se trata de presentar todo lo que es la investigación, sino, en todo caso, pues, un resumen, una idea o relación de los conceptos, pues, más necesarios, en este caso, para, pues, el investigador, ¿verdad? Entonces, eh, es muy usual, entonces, encontrar que para un mismo trabajo o proyecto, pues, empleemos numerosas fichas, ¿verdad? Dependiendo, pues, obviamente, de qué tipo de información queremos, nosotros, pues, utilizar y tratar dentro de lo que viene siendo nuestro proyecto de investigación. Estas fichas de registro, ¿verdad? Vamos a ver que las dividimos en fichas de registro de identificación, en donde vamos a ver ubicada a la ficha bibliográfica y lo que son las fichas de investigación o de trabajo, en donde vamos a encontrar pues lo que son las fichas de extracto, de resumen, de datos aislados y de citas textuales. Vamos a ir conociendo cada una de ellas. Esto para bien de poder pues identificarlas. Por ejemplo, en el caso de las fichas bibliográficas, esta pues constituyen una herramienta básica de investigación. Su función pues muy primordial, principal, es la de servir como base y sustento para anotar pues las fuentes que van a ser consultadas al momento de realizar pues un determinado trabajo. Estos pueden ser libros, pueden ser guías, revistas, folletos, artículos científicos y pueden ser realizados de manera tradicional por escrito en una ficha o de forma pues electrónica. También van a servir como apoyo esto al momento de realizar pues la bibliografía al final de la investigación, ya que él mismo pues va a tener un resumen de los medios que fueron consultados durante la elaboración. Entonces, para considerar que una ficha esté correctamente realizada, pues debe de cumplir con una serie de características
que van pues desde los datos de una ficha bibliográfica hasta lo que es el tamaño pues de propiamente de la ficha bibliográfica. Entonces, estas se utilizan básicamente para poder consultar durante cualquier momento esos datos de las fuentes que van a ser utilizadas pues en diversas investigaciones, ya que van a poseer y cubrir pues los datos básicos de las mismas, entre ellos pues lo que es el título, el autor, el año de publicación. Asimismo, pues se puede tratar de una ficha bibliográfica de un libro, una ficha bibliográfica de internet, ¿verdad? E incluso pues una ficha bibliográfica de una revista. Antes de pasar aquí. Aquí como lo vemos, ¿verdad? La ficha bibliográfica pues, va a tener, digamos, de entre los elementos más importantes que se debe de considerar para que contenga una ficha bibliográfica, pues debe de ser en primera instancia lo que es el título del libro, del folleto, de la revista o la fuente consultada. De esta manera, pues nos va a facilitar buscar el libro, tanto en físico, en una librería o biblioteca, así como pues de manera virtual. ¿Verdad? También, pues, tener el autor, obviamente, el nombre y apellido del autor, nombre de las personas a las cuales se le va a atribuir esa redacción de la obra como tal. Por lo general, pues, se coloca primero el apellido y posteriormente el nombre. También, pues, lo que es el año en el cual se realizó la publicación, donde se va a hacer referencia al año específico en el cual se publicó la obra, el lugar de publicación, es decir, la ciudad en la cual fue publicado, y bueno, la editorial de la publicación, es decir, la casa editorial que se encargó de la edición y posterior publicación de la obra. Digamos que esos serían los elementos pues más básicos que pudiera contener una ficha bibliográfica eh, para bien de poder pues formarla de una manera pues correcta. Ahora bien, en el caso de las fichas de trabajo, vamos a ver, ¿verdad? Que estas pues existen, ¿verdad? Diferentes tipos de fichas según su contenido. Aquí las características de las fichas de trabajo, por ejemplo, incluyen ideas o hechos. Una ficha de trabajo pues debe de incluir ideas, debe de incluir veredictos, hechos recopilados gracias a las fuentes de trabajo consultadas a lo largo del proyecto. Eh, También nos sirven para saber qué es lo que se ha hecho en un proyecto. Generalmente, pues sirven para mostrar lo que se ha logrado a lo largo del proyecto o lo que se ha avanzado en la investigación. Y pues siempre y cuando se tenga una reflexión crítica, puntos textuales relevantes para el proyecto, pues una ficha de trabajo podemos decir que puede ser útil, ¿verdad? Y también pues es útil para encontrar fuentes, ¿verdad? Si además está bien realizada, pues va a permitir que la persona pueda encontrar las fuentes consultadas de una manera rápida y eficaz. De igual manera, pues puede hacer conexión, ¿verdad?, entre los apuntes recopilados a lo largo de la investigación y buscar la información pues de manera más fácil. Entonces, aquí, como les comentaba, las fichas pueden tener varias clasificaciones dependiendo de lo que se quiere lograr o del propósito de la investigación o del proyecto. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que viene siendo la ficha de trabajo, de extracto, ¿verdad? O digesto, cuya función pues es similar, por ejemplo, a un resumen. Aquí se va a pues anotar con las palabras del investigador pues las partes esenciales del texto. El tema pues debe ser breve o de algún dato pues muy en concreto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos, ¿verdad? El tema que se habla es un ejemplo que habla en relación a la esterilización, en especial de aparatos de esterilización de calor húmedo. Y bueno, pues ahí viene un dato muy en concreto, ¿verdad? De este tema. Viene también, pues, quién fue el autor, en qué libro, qué página, ¿verdad? Eh, sería un ejemplo de cómo conformar este tipo de fichas de trabajo, ¿verdad? Es un tema breve, un dato muy concreto, ¿verdad?
que obviamente, pues, hay que elaborarlo con, las palabras, ¿verdad? Nuestras palabras en el caso, ¿verdad? Que estemos por ahí, nosotros, pues, realizando la investigación en diversas fuentes. La ficha de resumen, por su parte, ¿verdad? Estas son las que se realizan tras, el haber, pues, realizado la lectura de un documento. Van a contener, pues, una especie de resumen, o juicio personal que se haya tenido del documento, esto para nuestra investigación. Y, pues, al ser una ficha personal, el juicio que se haga de un documento, pues, puede variar de un investigador a otro, ¿verdad? Aquí se deben de incluir las fuentes que se utilizaron en ese proyecto. Además, pues se colocan los datos resumidos del trabajo. De esta manera, pues el lector puede tener una idea más clara del tema de la investigación sin tener que leerlo de una manera completa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo, también viene el autor, viene el título, ¿verdad? La fecha. Aquí obviamente nos ponen, ¿verdad? Un resumen en relación al tema que es la vegetación de México, ¿verdad? Aquí, es como tal un resumen en torno, pues, a ese tema que nosotros estamos proponiendo. Okey, entonces aquí, se es diferente a la ficha anterior que vimos de extracto. Esto, pues, dada lo que es la extensión de la información que nosotros plasmemos. La anterior era un dato muy en concreto, en este caso, pues, es un resumen, ¿verdad? Y podemos a lo mejor llevarnos 2 3 fichas posiblemente, ¿verdad? De lo que nosotros deseamos resumir de determinada lectura, capítulo, obra, ¿verdad? Que nosotros estemos analizando para incluirlo pues en nuestra investigación. Está el otro tipo de fichas, que son las fichas de datos aislados. Estas son útiles para anotar pues información como nombres, cantidades, fechas, porcentajes de algún evento importante que tengamos que nosotros pues incorporar a nuestra investigación. Y pues aquí, como lo vemos en este ejemplo, viene en el tema de la población, viene, por ejemplo, hay un dato, ¿verdad? En cuanto a lo que son los millones de personas que habitan actualmente, y obviamente, pues, de dónde se está extrayendo este tipo de información. No hay que omitirlo, ¿verdad? Em, Vamos a ver que contienen uno o varios datos que, pues, no se debe en este caso las ocupamos, ¿verdad? Tendríamos que utilizar ese tipo de fichas si es que, tenemos por ahí algún dato muy en concreto, alguna cifra, alguna cantidad que nosotros querramos, incluir, alguna fecha, ¿verdad? Algún evento importante, y obviamente, pues, tenemos que realizarlas para bien de que, pues, no se nos olvide cuando nosotros necesitemos redactar, pues, el trabajo, ¿verdad? No sé si les ha pasado que a veces, cuando están investigando, por ejemplo, en alguna obra, en alguna artículo en Internet, pues, que escriban, esos datos, ¿verdad? Que ustedes están, que van encontrando en cada uno de esos artículos. Bueno, de cierta manera, ¿verdad? Están haciendo un tipo de dato aislado, ¿verdad? A lo mejor encuentran una información, que de esa investigación que ustedes están realizando y muchas veces ustedes lo anotan, ¿verdad? Anotan ese dato, pero pues se les olvida, ¿verdad?, de incluir, lo que viene siendo el autor, ¿verdad?, de qué apartado, de qué artículo, lo consultaron. Bueno, ese tipo de investigación que realizan con ese tipo de datos, ¿verdad? Pues sería este tipo de ficha de datos aislado, ¿verdad? Claro que aquí en su formato, en su presentación formal, ¿verdad? De lo que viene siendo una ficha de datos aislado, bueno, sería de esta manera. ¿Ok? En el caso de las fichas de cita textual, estas lo que hacen es reproducir textualmente
pues, un párrafo, ¿verdad?, de un escrito que, pues, deba de colocarse, en este caso, entre comillas, ¿verdad? Toda cita textual debe venir, pues, referenciada con, sus comillas. Em, Aquí, vamos, en este ejemplo, ¿verdad? Se ve, bueno, ahí le faltaron las comillitas, pero cuando ustedes, por ejemplo, hablan en relación a alguna idea que se encuentran y hacen referencia, también cuando investigan, ¿verdad? Que, digamos, se copian ese enunciado, esa idea para bien de que no sea considerado como un plagio, se puede manejar como cita textual y para ello, pues se tiene que entrecomillar, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, se habla en relación a el tema de los efectos tóxicos del tabaco. Aquí nos pone que quiénes son los autores y nos ponen la cita textual de, pues, ese tema, ¿verdad? De ese tema que se está manejando aquí como ejemplo, que es efectos tóxicos del tabaco, exactamente como viene en el libro, ¿verdad? Entonces, aquí se tiene que poner entrecomillado para, bien de poder considerarlo como una, ficha de cita, textual, ¿ok? ¿Cuáles son los componentes de una ficha de trabajo? Para bien de poder, pues, considerar la verdad, como, o los elementos que debe de contener básicos. Bueno, pues, obviamente, los datos de identificación, ¿verdad? En donde vamos a ver pues, cuál es su procedencia, la referencia propiamente de la fuente, ¿verdad? El autor, el libro, la página, etcétera, ¿verdad? También, obviamente, debe de tener un título, ¿verdad? Un título, un encabezado, el cual, pues, hay que colocarlo de cierta manera y como se pueda centrado, ¿verdad? Este encabezado, pues, nos va a proporcionar, de cierta manera, pues, la mayor información del contenido, ¿verdad? En el menor número de palabras. Yo al leer aquí este, título, pues, más o menos me voy a dar una idea de qué es lo que contiene esta, pues, esta ficha, ¿verdad? Qué información posiblemente pueda contener. También, pues debe de tener, una, categoría, ¿verdad?, general o complemento del registro, la cual, pues, debemos de colocar en la parte superior izquierda y se va a referir, pues, al tema general de la investigación, pero también puede indicar una clasificación, ¿verdad? Es decir, un tema y un subtema. Aquí, por ejemplo, se está hablando del embarazo adolescente, que es el resultado de la falta de valoración social, y bueno, estamos viendo específicamente de ese tema del embarazo adolescente, las causas. Entonces, voy a saber que en relación a ese tema, pues voy a encontrar en esta ficha específicamente este subtema. ¿Ok? También, bueno, pues el contenido, el cual lo vamos a colocar en el resto de la tarjeta. Y pues a lo mejor por ahí algunos comentarios, aclaraciones, ¿verdad? Las aclaraciones pues van a ser del investigador y estas pues se van a poder colocar pues al final del texto de la tarjeta, ¿ok? Entonces, pues podemos ver que las fichas, ¿verdad? Las fichas de trabajo pues sirven para bien de poder estructurar la información. Sirven obviamente para muchos contextos, pero pues son más habituales en lo que son trabajos académicos, trabajos de investigación y su función pues es la de aportar un orden, una claridad a la información que se está exponiendo, también pues para localizar información, ¿verdad? Ya que nos ayudan a que los puntos clave pues estén bien localizados y que quede muy claro, ¿verdad? Lo que es, dónde lo vamos a encontrar, exactamente qué punto, qué tema, qué subtema vamos a poder encontrar pues con este tipo de documento, ¿verdad? Y bueno, pues para registrar y para recopilar nos va a permitir a nosotros como investigadores,
pues registrar y recopilar la información que pues se obtiene de esas fuentes documentales, las cuales pues sabemos son libros, revistas, periódicos, informes, entre otras. Y pues este registro nos permite extraer en estas fichas pues los datos que se consideran, como ya hemos dicho, más importantes para luego poder vaciarlos o utilizarlos en la redacción final de nuestro trabajo de investigación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este pequeño resumen, ¿verdad? En este video de cómo es que se debe de elaborar pues una ficha de trabajo. Déjame ver aquí si tenemos audio. Muy bien. Vamos a ver, vamos a pasar a nuestra dinámica para ver si vemos ejemplos, ¿verdad? De estas fichas que acabamos de ver si entendimos cómo elaborar cada una de estas modelos de fichas. Vamos a ingresar a esa página y la clave de acceso es la siguiente. ¿Ok? Entonces, para que vayan ingresando. Van a ser 5 preguntitas. Cada preguntita, pues, van a tener hasta 1 minuto para bien de poder analizarla y contestarla.
A ver, muy bien, ya están Ayelia, Salea, Ángel, Juan, Claudia, Xiomara. Ahorita lo reviso, Federico. Ahorita se lo reviso. Ok, no te apures, Viri. No se apuren. Ahorita los que no puedan y tengan por ahí, estén batallando con el internet, pues nada más pueden estar por medio del chat. Esto es más que nada para repasar el concepto. Ok, vamos a empezar entonces. Y vamos a ver, según los ejemplos de fichas que estemos aquí visualizando, a ver qué tipo de ficha es según el concepto. ¿Qué tipo de ficha es esta? Cuya función es anotar las fuentes que van a ser consultadas al momento de realizar un trabajo. ¿Se acuerdan? Según los datos que me está presentando esta ficha, ¿qué tipo de ficha es? ¿Será de resumen? Ok, es ficha bibliográfica, así es. Ahí venían los datos de las fuentes consultadas. Muy bien, vamos a ver el siguiente. Este tipo de ficha se colocan los datos resumidos para que el lector tenga una idea más clara del tema. Ahí viene la respuesta, ¿verdad? Ficha resumen, así es. Ok, ¿sí se fijaron cómo se redacta? En ella se anotan con palabras del investigador las partes esenciales del texto. ¿Cómo se le llama ese tipo de ficha? Ok, ficha de extracto, ¿sí? Porque es lo más esencial, lo más importante. ¿Sale? Y estas son útiles para anotar información como cantidades, fechas, porcentajes de algún evento importante para el investigador. ¿Se acuerdan? Datos aislados, así es. Muy bien, vamos a ver. Por último, reproducción textual de un párrafo escrito. ¿Cuál debe de ir entre comillas? Pues ahí también viene en la pregunta está la respuesta. Ficha de cita textual, así es, porque ahí pues vamos a poner en nuestra redacción, posiblemente nuestro marco, ¿verdad? Pues esos conceptos importantes. Muy bien, a ver, aquí quedaron entre los primeros Misael, Sebastián, Mónica, perfecto. Ellos lograron dar respuesta correcta a las 5 preguntas relativas a pues a este tema. Muy bien. Déjenme paso aquí a la plataforma
para ver las actividades que vamos a estar trabajando en esta semana. Aparte del cuestionario, que ahorita lo voy a revisar a ver por qué no está habilitado. En esta semana es el cuestionario, pero también estar trabajando y participando en el foro. Y en el foro, aquí ya lo vemos. Déjenme les comparto ok, muy bien. Ok, aquí, bueno, pues va a ser el cuestionario en relación a este tema para que pues también vayan estudiando, repasando, viendo para dar respuesta correcta a las preguntas que van a venir en este cuestionario. Y bueno, pues en el foro que vamos a estar trabajando de las fichas de trabajo, aquí la idea es de que ustedes seleccionen de estas fichas que hemos estado analizando, em, explicar, ¿verdad? Ver una y hacer, elaborar según la que ustedes hayan elegido, hacer un ejemplo, ¿verdad? De preferencia del tema que pues ya para estas semanas yo creo que ya deben de tener una idea más o menos de qué tema es el que ustedes piensan poner en su protocolo de investigación. Entonces traten de elaborarlo, ¿verdad? Según el tipo de ficha que ustedes elijan. Em, Obviamente pongan referencia, ¿verdad? De dónde están consultando la información, porque tienen que explicar para qué sirve, ¿verdad? Ese tipo de ficha que ustedes han elegido y compartirnos un ejemplo, ¿verdad? De su tema de preferencia. Esto va a servir para que, pues, ir revisando, ¿verdad? Según su tema de investigación, que estén elaborando de manera correcta, pues, ese tipo de ficha que ustedes hayan elegido, ¿vale? Así sería la participación, ¿ok? Entonces, el foro va a estar abierto toda esta semana. Al igual que lo que van a hacer, pues, es las preguntas del cuestionario relativo, pues, a este tema, que es el reporte de la información. ¿Alguna duda en relación a este tema, chicos, chicas? ¿Todo bien? Muy bien. Les comento esta presentación, pues se las voy a compartir. Ahí vean, ¿verdad? Todos estos tipos de fichas son los que vienen explicados en el libro, ¿verdad? En el libro base. Entonces, de ahí ustedes pueden tomar. Aquí vimos ejemplos en esta dinámica que acabamos de realizar. Entonces, con ello ustedes pueden ya conformar, ¿verdad? Cualquier tipo de ficha de trabajo. ¿Ok? Ahorita lo voy a revisar en los dos grupos, a ver qué problema hubo con las preguntas y si no, ahorita lo veo. Ujú, sí, muy bien. Pues no sé si tengan alguna otra duda, chicos, ¿todo bien? Esta semana pues va a estar muy tranquila, digo, pues el tema está muy sencillo. Vayan revisando, como les comento, el tema que ustedes van a querer trabajar en su protocolo de investigación, porque pues ya para ir viendo, ¿verdad? Ejemplos, vamos a entrar ya el mes de julio, entonces por ahí del 18 al 24 vamos a iniciar pues a ver ya más en sí lo que es la construcción del protocolo. Por consiguiente, pues sí vayan viendo, vayan pensando el tema, vayan viendo qué es lo que van a ir agregando según los elementos que debe de conformar para que ya para estas semanas, pues ya prácticamente lo tengan más, pues más conformado y ya nada más sean sesiones de dudas, ¿verdad? Básicamente. ¿Ok? Bueno, pues si no hay alguna otra duda, entonces estaríamos dando por finalizada la sesión. Ahorita reviso ahí los pendientes que tienen en la plataforma y les comparto este video y la presentación.
Muchas gracias. Que sigan pasando bonita tarde. Adiós. Gracias. Gracias, usted también tenga una bonita tarde. Gracias igualmente.